¿Qué onda, bandita? Pues tenemos la otra parte del video. Con esta, bueno, la segunda parte de lo bueno y lo malo de la Pulsar 135. Obviamente no es la Pulsar 135 porque pues realmente ya no me dio tiempo de hacer un video como tal con esta moto. Se vendió, no esperaba que se vendiera tan rápido, pero bueno, la situación es que la tuve rodando cerca de, yo creo que más o menos 20,000 kilómetros con ella. Entonces pues digamos que ya pude formar varios puntos por el uso que le di, por el kilometraje y por el tiempo que tuve con ella. Entonces, el video pasado hablé de lo malo, digamos los puntos negativos de la 135. Ahora vamos a hablar de lo bueno, porque sí, yo creo que ninguna moto es perfecta. Yo creo que incluso en motos de marcas más reconocidas, yo creo que tienen ahí puntitos negativos. Digo, yo creo que ninguna moto es perfecta. Y sin embargo esta moto, a pesar de tener puntos negativos, yo creo que eran los puntos más positivos que tenía, y por lo cual me gustó tener esa moto. De entrada, si me preguntan que si me la volvería a comprar, la verdad es que sí. Si no tuviera otra opción de compra y no tuviera, digamos, el dinero para comprar otra moto de más cilindrada, la verdad es que una de las opciones, o de las primeras, sería esta, pues la 135 en primera opción, obviamente. Vámonos con el primer punto, la estética. La estética era algo que me gustaba. Yo la tenía en color azul, creo que en la agencia lo conocían como azul imperial. Entonces realmente me gustaba mucho el color y la estética, a pesar de que la suspensión trasera es doble amortiguador y no me gusta el doble amortiguador. Pero creo que todo lo demás era una moto pequeña con una estética muy muy buena. Vámonos con la altura del asiento. La altura del asiento era alta, a pesar de que esta NS es mucho más alta. La moto, comparada con, digamos, con motos de su misma o casi igual cilindrada, 125 o 150, era bastante altita, y eso en lo personal a mí me gustaba. Vámonos con barata. Realmente lo barata que es esa moto, comparada, digamos que está entre la 125 y la 150. Entonces es una moto que para su precio y para el rendimiento que te da es bastante buena, buenísima, ¿no? O sea, realmente es una moto muy buena y barata. Aquí en México yo la compré usada y más o menos creo que me llegó a costar 17,000, 18,000 pesos mexicanos. Obviamente estaba mucho más barata, o quizá igual en el mismo precio que una 125. Sin embargo, el rendimiento que te daba esa moto era superior al de una moto 125. De hecho, por eso me decidí a comprarla. La velocidad. La velocidad yo creo que es la velocidad máxima. Yo creo que una de las preguntas que más se hacen la gente que va a comprar moto, o la gente biker, los motociclistas, etc., ¿no? La velocidad final. ¿Qué velocidad final tenía la Pulsar 135? Pues la Pulsar 135 me da una velocidad máxima de 115, 117 más o menos, ¿no? Depende en qué terreno nos hayamos encontrado, pero en general en plano, digamos, en planito, sin subidas y con un solo pasajero,
me daba 115, 117 como velocidad máxima. Obviamente aquí en la Ciudad de México estamos a una altura de 2200, 2400 metros sobre el nivel del mar, lo cual es bastante considerable para el desempeño de un motor pequeño como es el de la Pulsar 135. Obviamente era una velocidad bastante buena. Yo creo que pues se podía comer a muchas 150, y eso era lo que me gustaba, realmente su velocidad final, a pesar de que era una moto de cilindrada baja. El consumo de gas era, yo creo que de los puntos mejores que tenía esa moto. Era una moto que aproximadamente me estaba dando entre 40 y 42 kilómetros por litro. De hecho, alguna vez la traje a Acapulco. Para los que no son de aquí, Acapulco está de la Ciudad de México hasta el puerto de Acapulco, son más o menos 400 kilómetros. Y de gasolina les puedo decir que me gasté cerca de 350 pesos. O sea, realmente fue algo muy barato. De hecho, me gasté más en casetas que en gasolina, ¿no? De hecho, solamente tuve que cargar una vez con tanque lleno desde la Ciudad de México. Y pues prácticamente el regreso cargué en la que fue en Chilpancingo, creo. Le puse 100 pesos, algo así. 100 pesos le puse. Y de ahí pues prácticamente me alcanzó para llegar hasta la Ciudad de México, ¿no? Entonces es una moto que aproximadamente te está dando 40, 42, 43 kilómetros por litro, lo cual es bastante bueno. Comparado obviamente con las motos de su misma cilindrada o inclusive un poquito más altas, como 150. Vámonos con el sexto punto. Bajo presupuesto para mantenerla. Realmente es una moto bastante económica. Realmente el aceite, realmente es 1 litro de aceite es el que usa, depende de la marca, pero en general yo creo que te sale más o menos entre 70, 80 hasta 140 pesos mexicanos, ¿no? El filtrito de aceite aquí en México te cuesta alrededor de 30 a 40 pesos mexicanos, lo cual es bastante económico. Bueno, algunas refacciones que cambié, creo que alguna vez rompí la patita lateral, y creo que me costó 100, 150. O sea, realmente no salió, y no es muy cara sus refacciones comparado quizá con otras marcas. Entonces eso es una ventaja muy buena que tiene esta moto, que su mantenimiento es bastante barato. Discreta, realmente es una moto discreta que pues en el momento en el que yo la tuve pues no era muy conocida. De hecho ya tiene pues un ratito que la vendí. Entonces era una moto que pues no era muy conocida en ese tiempo. Actualmente de hecho ya hay grupos y sobre todo en Facebook de esta moto precisamente. Y cada vez he visto más motitos de esas. Anteriormente pues de repente llegaba a ver una que otra cuando yo tenía esta moto, pero actualmente sí ya es más común verla en las calles, ¿no? Sin embargo es discreta y a la vez tiene buena velocidad. Yo creo que eso es la gente a veces se sorprende con la velocidad que puede alcanzar esta motito, siendo que es una moto pues pequeña, digámoslo así. Y sin embargo es una excelente moto, tanto económicamente en el gasto de combustible como en la velocidad máxima que puede alcanzar. Otro punto positivo, el manubrio. El manubrio, yo creo que esto es una de las partes personales. Hay mucha banda pues que no le puede gustar,
este tipo de manubrio. Voy a quitar el casco para que lo aprecien mejor. Obviamente es casi el mismo, si no el mismo tipo de manubrio que tiene la 135. Entonces, en lo personal es un manubrio que me gusta, se ve muy deportivo. Habrá gente a que no le gusta, pero en lo personal es un manubrio que me gusta mucho, y es el mismo que tenía la Pulsar 135. Vámonos con el punto, el que es noveno punto, el ahogador automático. Este era un ahogador, es decir, no era manual. El ahogador entraba automáticamente cuando tú la prendías. Pues prácticamente el ahogador funcionaba o funciona. Creo que el actual modelo ya no lo trae, pero el ahogador, digámoslo así, que tenía un sensor de temperatura. Cuando la temperatura era muy baja se activaba. De hecho, en situaciones de cuando hacía mucho frío, de hecho la moto me respondía mejor a la hora de prenderla. O sea, prácticamente se revolucionaba desde que tú la prendías, y duraba 1 o 2 minutos dependiendo del grado de frío que hiciera, pero se podía mantener hasta 1 minuto, 2, quizás hasta 3 minutos dependiendo del clima, con las revoluciones a más o menos 2000, 3000, 4000 revoluciones por minuto. Entonces era algo que me gustaba, se me hacía muy cómodo, y pues una ventaja que tenía acerca de que tenía esa moto, ¿no? Era algo